En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve a nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes creían y quiénes no iban a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Yo les invito para que le pidamos al Señor la gracia de meditar esta palabra juntos. Señor, danos oídos de discípulo para que esta palabra que vamos a predicar no se pierda. Señor, abre nuestros oídos para tu palabra y que esta palabra sea una buena semilla sembrado en el terreno de mi vida, en donde pueda dar frutos en abundancia. Pídele al Señor ahora en profunda oración y silencio que te dé la gracia de meditar esta palabra que nos regala. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Podemos encontrar en la primera lectura tomada del libro de Josué y en el Evangelio una temática similar. Pudiéramos hablar de la elección. La primera lectura nos habla de una elección y el Evangelio también nos habla de una elección. En la primera lectura Josué hace una pregunta al pueblo. Después que el pueblo de Israel camina por el desierto y antes de llegar a la tierra prometida, de las 12 tribus de Israel, hay unas tribus que no quieren seguir al Señor. Están cansados y no quieren seguir al Señor, no quieren seguir siendo obedientes. Entonces Josué reúne a todas las tribus y les pregunta: ¿ustedes a quiénes quieren servir? Estamos hablando de Josué en el Antiguo Testamento. Les decía que hay un hilo conductor con el Evangelio, porque en el Evangelio Jesús también hace una pregunta. La gente se escandaliza de las enseñanzas exigentes de Jesús y hace una pregunta al Señor. El Señor le dice a los discípulos: ¿y ustedes también me van a abandonar? Josué pregunta al pueblo: ¿ustedes van a abandonar al Señor? Jesús pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también me van a abandonar a mí? La respuesta del pueblo y Josué es muy similar a la respuesta que Pedro en nombre de los discípulos da en el Evangelio. Josué y el pueblo dijeron: lejos de nosotros olvidarnos nosotros de Dios, de ese Dios que nos sacó de Egipto, que nos ha conducido en el desierto, que nos ha alimentado, que nos ha dado una tierra prometida y que ha estado con nosotros. Entonces Josué tomó la palabra y dijo: yo y mi familia serviremos al Señor. Y entonces el resto de la comunidad se levantó y dijo: nosotros también serviremos al Señor. La respuesta de Pedro y los discípulos en el Evangelio también es similar, o al menos tiene de fondo la misma enseñanza. Cuando los discípulos y apóstoles comenzaron a irse y a dejar a Jesús solo, Jesús le dijo a Pedro: ¿y ustedes también me van a abandonar? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, porque creemos que tú eres el Mesías y tú eres nuestro Salvador. Josué pregunta, Jesús pregunta. El pueblo responde: serviremos al Señor. Pedro le dice a Jesús: nosotros te serviremos a ti, Jesús, porque nosotros reconocemos que tú eres el Mesías y que fuera de ti no hay salvación. Podemos decir que ante las exigencias y enseñanzas de Jesús,
nosotros podemos tener dos respuestas. Hubo un grupo de personas que ante las enseñanzas de Jesús se fue y le dijo, yo no quiero seguirte, eso es demasiado duro para mí, es demasiado difícil, no encajo a lo que tú me estás enseñando. Y hubo otro grupo de personas que le dijo al Señor Jesús, nosotros te vamos a seguir y te vamos a servir porque tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ante las propuestas del Señor, podemos tener dos respuestas. Una respuesta negativa. La respuesta negativa es, no quiero seguirte, no quiero seguir tu anuncio. Hoy también hay gente que responde negativamente al Señor. Hay gente que no le interesa venir a misa, que quiere vivir como si Dios no existiera, que les tiene sin cuidado las enseñanzas de la iglesia. Pero también podemos dar una respuesta positiva al Señor nosotros. Como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Muchos discípulos pensaban que Jesús se estaba yendo demasiado lejos, que las enseñanzas de Jesús eran demasiado exigentes. También hoy puede suceder eso. Hay gente que dice, la iglesia pide mucho, la iglesia exige mucho. La iglesia, ¿por qué no permite el aborto? ¿Por qué no? Si hay una mujer que fue violada y está embarazada, pues que aborte. La iglesia, ¿por qué no permite el aborto? Si el niño que viene con malformaciones, ¿para qué traerlo al mundo? Y la iglesia, ¿por qué no permite la eutanasia? Si hay una persona de 85 años enfermo que no tiene cómo sanarse y está gastándole plata al gobierno y a su familia en una unidad de cuidados intensivos, nada, vamos a inyectarlo y que se muera y ya. Y ahí termina todo. ¿Y la iglesia por qué es tan retrógrada? Está en el siglo pasado. ¿Por qué no permite el matrimonio entre homosexuales? ¿Por qué no lo permite la iglesia? Y pareciera que las enseñanzas de Jesús hoy siguen siendo exigentes. Y hay muchas gentes que se van y que prefieren no seguir las enseñanzas de la iglesia y de Jesús porque consideran que son exigencias demasiado fuertes. Por ejemplo, muchos de los discípulos de Jesús se fueron y lo abandonaron porque dijeron, no, Jesús es muy exigente. Eso de poner la otra mejilla no va conmigo. A mí el que me pega una cachetada, yo se la devuelvo. Pero dice Jesús, el que te dé en una mejilla, ponle la otra. Algunos discípulos le dijeron, no, eso no va conmigo. Por ejemplo, que Jesús me dice a mí en sus enseñanzas, ora por el que te persigue, por el que te maldice, ora por él. Uy, es muy difícil eso, Señor. ¿Quién no quiere ocupar el primer puesto? ¿Quién no quiere ser el primero? Y Jesús dice, no, el que quiera ser el primero que se haga el último, el servidor de los demás. No queremos saber de cruces. Y Jesús nos dice en el Evangelio, el que esté dispuesto a seguirme, que me siga, que cargue con su cruz y se niegue a sí mismo. Por eso mucha gente decidió abandonar la comunidad e irse de Jesús porque las enseñanzas de Jesús no le convenían. No se amoldaba a sus criterios. Pero llegamos a la confesión del Pedro y de los 12. Ante la crisis provocada por las exigencias de Jesús, mucha gente se va y se queda Jesús con los 12 apóstoles. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes también se van? ¿Ustedes también me van a abandonar? Y Pedro le contesta, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es interesante. El cardenal Bantuan era un cardenal vietnamita, ya murió. Estuvo en Vietnam preso por ser cardenal, por ser obispo. Y cuando salió del cautiverio, de la cárcel, el Papa Juan Pablo II lo invitó a Roma que le dictaran unos talleres, unos cursos, un retiro espiritual. Y él escribió un documento. Ese documento es el retiro espiritual y se llama 5 panes y 2 peces. Y dentro de ese documento vienen varias charlas y homilías. Y hay una charla que al inicio escandalizó mucho, porque el cardenal Bantuan dijo, Jesús tiene defectos. Y habló en esa charla de los defectos de Jesús. Y dice el cardenal, el primer defecto de Jesús es que no sabe de lógica ni de matemática. ¿Cómo se le ocurre decir a Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene 100 ovejas? Y se le pierde una. Y se va toda la noche detrás de la oveja perdida a buscarlo. Eso no tiene lógica. Está dejando 99. Si se perdió, lo siento, mañana la buscaré. ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir que el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió una moneda? Y se pasó toda la noche buscándola y cuando la encuentra, hizo una fiesta. ¿Cuántas monedas se gastó en esa fiesta para celebrar que había conseguido una? Eso no tiene lógica. Y el tercer defecto de Jesús es que no servía para político. Porque el político dice lo que el pueblo quiere escuchar.
Jesús no dice lo que el pueblo quiere escuchar. Jesús dice la verdad, así al pueblo no le guste. Jesús dice lo que el pueblo necesita escuchar. Y entonces es interesante, porque Jesús bien pudo haber cambiado su discurso y haber dicho, bueno, está bien, el que te pegue, pégale. El Antiguo Testamento dice ojo por ojo y diente por diente, sigamos con eso. Jesús pudo cambiar su discurso, pero no lo cambió. Jesús no cambió el discurso, aun cuando este discurso no agrada a muchos. Él habla de la verdad. Lo que dice es lo que revela de Dios. Y Jesús prefirió quedarse solo y prefirió que muchos no lo siguieran antes de defraudar a la verdad. Así fue Jesús. Él no quiso multitudes, Él quiso discípulos fieles a su seguimiento. Si me vas a seguir, prepárate para lo que vendrá y estas son mis exigencias. Pero no te digo mentira, te digo la verdad. Conclusión. ¿A quién vamos a ir? Pedro le dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero aquí hay un dato interesante. Yo no quiero detenerme solamente en las exigencias del Evangelio, sino en la respuesta de Pedro. Porque es que la respuesta de Pedro se convierte para nosotros en un modelo. ¿Por qué? Porque la vida también nos pone a nosotros a optar. Así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento optó por seguir al Señor, y así como Pedro y los discípulos optaron por seguir a Jesús, que es el que tiene vida eterna y palabra de vida eterna, así también usted y yo hoy tenemos la posibilidad de optar. Hay mucha gente que ha optado no creer en Dios. Hay mucha gente que ha optado vivir como si Dios no existiera. Hay mucha gente que ha optado no venir más a la iglesia, vivir sin las enseñanzas de la iglesia. La vida de todo creyente te pone en situaciones en las que toca también decidir. La vida te pone en situaciones en donde te enfrentas y tú tienes que decir, ¿vale la pena creer o no creer? También hoy Jesús te pregunta a ti, ¿y tú qué decides? ¿También me vas a abandonar? ¿Cuáles podrían ser hoy las situaciones que nos ponen entre la espada y la pared para seguir a Jesús? Enumeremos algunas. Cuando nos cansamos de hacer el bien. Usted se cansa de hacer el bien. Usted trata de ser fiel a su esposa y usted se esfuerza por hacerlo. Usted trata de ser buen hijo y usted con sus padres los sostiene y los ayuda. Usted trata de ser buen papá y trata de brindarle a los hijos lo mejor. Usted trata de ser buen trabajador y nunca roba y es puntual y hace su trabajo. Pero tienes un amigo que tiene 3 mujeres, a diferencia de ti que tratas de ser fiel. Y tienes un amigo que no llega a la casa el fin de semana y que sus hijos no le importan. Simplemente da la plata para el colegio y para que a los muchachos no le falta nada. Y tienes un amigo que sí roba en el trabajo y que no es fiel a su trabajo, pero tú crees que a él le va mejor. Y entonces tú puedes entrar en esa confrontación. ¿Y por qué al que se porta mal le va bien? Y yo que me esfuerzo por portarme bien, entonces me va mal. Eso te confronta y te puede poner a optar también. Nos puede poner en situación difícil entre la espada y la pared cuando la duda y la incredulidad nos abruman. Cuando tú le pides al Señor, por ejemplo, durante una semana, en ayuno, retiros, cuando vienes a misa y haces hora santa y haces cadenas de oración por la sanación de tu mamá y tu mamá termina muriendo y tú dices, Señor, ¿dónde estás? Cuando le pides al Señor que esa pobre madre que tiene enfermedades de base no se contagie de COVID, resulta que se contagia. Cuando hay un accidente y muere alguien, sabiendo que tú estás orando por esa persona, entonces la vida también te pone en la elección de escoger, o sigo al Señor, o por el contrario vivo como si Jesús no existiera. Cuando tambalea nuestra fe, porque a pesar de nuestros esfuerzos nos pasan cosas malas, te pone entre la espada y la pared, en la elección de seguir a Jesús o no, cuando llega la enfermedad, cuando se abaten 2 años de COVID contra nosotros, cuando muchos familiares han muerto, cuando llega la mala noticia, la desesperación, la falta de trabajo, la crisis económica, el sufrimiento, la crisis de fe, la depresión, la angustia y todo lo que eso genera. Eso te pone entre la espada y la pared y te dice, ¿crees o no crees? Y Jesús te pregunta hoy,
¿Me vas a abandonar tú también? ¿Me vas a abandonar? Pero la respuesta de nosotros hoy tiene que ser como la de Pedro. Pedro no entendía mucho y Pedro tenía una personalidad bien particular, porque Pedro fue capaz de decirle a Jesús: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo a Pedro: y tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero cuando Jesús comenzó a anunciar su pasión, Pedro le dijo: Señor, eso no te puede pasar a ti, tú no puedes morir. Y Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y Pedro fue capaz de sacar una espada cuando fueron a tomar a Jesús preso en el huerto de los olivos y cortarle la oreja a un soldado. Pero ese mismo Pedro negó a Jesús cuando estaba allá en el pretorio. Pedro no entendía mucho. Lo único que entendía Pedro es que frente a las dificultades de la vida, lo mejor es optar por Cristo, porque peor es vivir la vida con sus crisis y sin Jesús. Eso sí es grave. Y por eso Pedro le dice al Señor: Señor, no entiendo gran cosa. Hay muchas cosas que no entiendo y que son difíciles de aceptar, pero yo te sigo y yo opto por ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la invitación en esta mañana. A pesar de las crisis por las que pasemos, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las dudas, a pesar de la enfermedad, de la muerte, de la crisis económica, a pesar de todo lo que estemos viviendo, hoy el Señor te invita a que tu respuesta sea como la de Pedro. A que le digamos: Señor, la situación que estamos viviendo es difícil, es dura, no la entiendo. Hemos llorado la pérdida de nuestros seres queridos. Hemos tenido miedo de enfermarnos y morir nosotros. Hemos estado preocupados por la economía y por la falta de empleo. Pero yo hoy declaro, Señor, que te elijo a ti, porque lejos de ti no tengo nada. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, tú tienes palabras que me llenan de vida, que me transforman, que llevan a mi vida a la plenitud de la existencia. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nos preguntamos si vale la pena seguir o no, cuando nos preguntamos hoy, después de tantas crisis, si hay alguien que nos puede salvar, cuando atravesamos una pandemia como la que estamos viviendo y nuestra existencia entra en crisis y nos preguntamos: ¿será que vale la pena seguir viviendo? Entonces viene Pedro y nos recuerda que Jesús es el camino, que Jesús puede darnos vida eterna y que no existe camino fuera de Jesús. Hermanos, lo que necesitamos es caer en la cuenta y descubrir que solo una persona nos puede dar salvación. Que solo una persona, por encima de las crisis por las que pasemos, le puede dar sentido a nuestra vida. Jesús es el enviado de Dios que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Si queremos optar por la vida en plenitud, debemos optar por Jesús y sin miedo decir lo que dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Conclusión: la opción es una sola: escoger aquel que te da vida eterna. Solo Jesús puede dar vida eterna. El dinero te da comodidades por un tiempo, pero no te da vida eterna. Los títulos y los doctorados puede que te den un buen empleo. Y hay gente con doctorado que ni siquiera está trabajando, pero no te da vida eterna. Tu familia puede que te acompañen un tiempo, tus hijos, tu esposo, pero no te dan vida eterna. Aquellos principios humanos por los cuales tú luchas, un trabajo estable, una economía, eso no te da vida eterna. Lo único que te puede dar vida en plenitud se llama Cristo Jesús. Así que pudieras tenerlo todo en este mundo, sin Cristo no tienes nada. Y pudieras no tener mucho, pero tienes a Cristo, tienes vida. Vida en plenitud y tienes vida eterna. La opción es una, querido hermano. En esta mañana debemos optar una vez más por Jesús. Y debemos optar por Jesús, porque Jesús nos da la vida. Esa es la conclusión. ¿Yo por qué quiero optar por Jesús? Lo dijo Pedro, porque Jesús da vida. Si Jesús no diera vida, yo mismo le dijera: no opten por Él. Si Jesús no diera vida, no tendría sentido optar por Él. ¿Por qué yo opto por Jesús? Porque Jesús tiene vida. Aquello que no nos da vida, no debe ser objeto de nuestras elecciones. Usted no puede elegir lo que no le da vida. Usted tiene que elegir lo que le da vida. Y esto
no solamente referido a Dios, esto referido también a nuestra vida. Esta conclusión es a la que llega San Pablo. San Pablo llega a esta conclusión de que hay que optar por la vida. ¿Por qué yo opto por Cristo? Porque Cristo es la vida. Y te repito, esta conclusión de que debo optar por la vida se aplica a mi fe, pero también se aplica a mis relaciones y a mis decisiones. Hay cosas de las cuales debemos renunciar. ¿Por qué? Porque no nos dan vida. Y por el contrario, hay cosas humanas a las que debemos elegir. ¿Por qué? Porque nos están dando vida. O sea, elegir la vida con Cristo, elegir la vida. Esta conclusión a la que llega San Pablo en la segunda lectura, cuando le dice a las mujeres, mujeres, sean sumisas a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la iglesia, como Cristo es cabeza, el marido es cabeza del hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero aclaremos el término sumisión. La sumisión no es una actitud que muchas veces recomiendan las abuelitas. Si hay abuelas aquí me disculpan, pero a veces las abuelas recomiendan una sumisión que no es sana, que no hace bien en la relación familiar. Entonces llega la pobre nieta donde su mamá o donde la abuela, mamá, me casé hace 5 años, pero ese marido mío me da unas golpizas y llega borracho a mi casa y yo me casé con él con una autoestima altísima, me creía la mujer más bonita. Ahora me siento una basura, no quiero ir a trabajar, mi autoestima está por el suelo. ¿Y cuál es la recomendación de la abuela? Mija, aguántese, aguántese. Y además usted tiene que cumplir con las obligaciones de su matrimonio, porque es que su marido es la cabeza de la iglesia. Y para completar, la abuela cita a la segunda lectura de hoy, como dice la carta a los Efesios, las mujeres que vivan sometidas a sus maridos. Y ahí está. Y por eso hay mujeres que llevan años y años de estar viviendo una relación traumática, dolorosa, sintiéndose violada por sus propios maridos. Porque la abuela y la mamá nos enseñó que hay que vivir sumisa a sus maridos. Hay que leer el texto completo, hay que leerlo completo. La sumisión no es una actitud pasiva e irracional, como un animal que yo someto a mi voluntad. Venga, perro, para acá, vaya para allá. Como un burro que yo le pongo aquí, no sé cómo se llaman las cosas que le colocan a los burros para que solamente mire adelante y arranque cuando yo lo golpee y se frene cuando yo le jale también ¿la qué? No se entiende por el tapaboca. Eso. La rienda, cuando le jalo la rienda, el burro o el caballo se frene. La sumisión no es así. Entonces leamos la frase. Mujeres, sean sumisas a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la casa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay una relación entre sumisión y cabeza. Ojo, mujeres. Hay una relación entre sumisión y cabeza. Para poder entender la sumisión, debo entender el significado de la cabeza. Pero también debo entender quién escribió este texto. Este texto no lo escribió un guajiro, un riguachero o un uribiero. Este texto no lo escribió un costeño, que creemos que cabeza es mandar, que creemos que cabeza es dirigir, que cabeza es ordenar. ¿Y a qué se dice lo que yo digo porque yo soy la cabeza? No, señor, eso no es cabeza. Ni tampoco eso es sumisión. Este texto lo escribió ni siquiera un occidental, uno de América, sino un oriental, San Pablo, y el pensamiento de ellos era totalmente diferente. Para un occidental, para un colombiano y un guajiro, la cabeza es significado de mandar, de orden y de obligación. Para un oriental, como era San Pablo, la cabeza no era eso. La cabeza no era mandar. Y el ejemplo más fácil es el siguiente. Usted se enfrenta ante un animal, una culebra, una serpiente, un animal que te vaya a hacer daño. Y usted tiene un machete en la mano. ¿A dónde le da usted a la serpiente? En la cabeza. Usted le corta la cabeza. Si le corta la cola, posiblemente te muerda o siga detrás de ti. Hay que cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es la generadora de la vida. Usted puede vivir sin una pierna, sin dos, sin un brazo y sin el otro. Va a parecer una tortuga, sin brazo y sin pierna. Pero sin cabeza no puede vivir.
Usted puede vivir sin corazón. ¿En serio, padre? Claro, hay personas que le hacen cirugía de corazón abierto. Y mientras le están cambiando el corazón, está conectado a una máquina y puedes vivir algunas horas con una máquina en tu corazón. Y puedes vivir con un riñón, puedes vivir con el 10% del estómago. Las personas que se operan le recortan el 90% del estómago. Y te sacan 1 metro de intestino y nada pasa. Y puedes vivir con un solo pulmón y nada pasa. Y te recortan todos los órganos, pero sin cabeza no puedes vivir. Porque la cabeza es la generadora de la vida. Entonces entendamos la frase. Las mujeres deben vivir sometidas a sus maridos porque los maridos tienen que generarle a la vida, a la mujer vida, no muerte. El marido tiene que generarle a la mujer vida. Y cuando un marido le genera vida a la mujer, entonces la mujer se somete a su marido. Ser cabeza de la casa no es mandar. Ser cabeza de la casa no es ordenar. Ser cabeza de la casa es generar vida. ¿Cuántas veces en el hogar no se genera vida sino muerte? ¿Cuántas veces en el hogar se genera maltrato, deterioro de la autoestima y de la dignidad de la mujer? ¿Cuántas mujeres llevan en su hogar un sufrimiento escondido simplemente porque entendieron mal el tema de la sumisión? Solo se debe ser sumiso cuando el cónyuge, marido o mujer, sean cabeza, o sea, generen vida. Cuando el marido genere vida, te respete, te ame, te valore, te haga crecer, te ayude a superarse, te enaltece. Cuando el marido te ayude a valorar tu dignidad, cuando tu marido te ayude a crecer en tu autoestima, cuando el marido te ame hasta el punto como Cristo amó la iglesia dando la vida por ella, entonces sométase. Antes no, antes no. Si es así, sea sumisa. Además, yo le pregunto a la mujer, si usted, querida mujer, tiene un marido que es capaz de dar la vida por ti, si usted, querida mujer, te encuentra con un marido que ha elevado tu autoestima, que te hace sentir la mujer más hermosa y más grande, más importante del mundo, te ha ayudado a superarte en lo profesional, en lo laboral, te ha ayudado a seguir adelante, someterte a él sería un problema. No, lo harías con gusto. Lo harías con gusto, siempre y cuando él genere en ti vida. Pero si el cónyuge no es cabeza, o sea, no genera vida, no te ama, lo único que hace es destruirte, no tienes por qué someterte. No estás obligado a hacerlo. Conclusión. ¿Y todo esto por qué? Lo decíamos de la primera lectura y del Evangelio. Porque la elección siempre debe ser la vida. Yo elijo la vida. Y como Dios es el que me genera vida, entonces yo elijo a Dios. Y así en todas mis relaciones deben ser siempre por la vida. Mi primera elección es Dios, porque Él es el que me da la vida, porque en Él yo tengo vida eterna. Pero también en mis relaciones, en mis otras relaciones, mi elección debe ser siempre por aquello que me genera vida. Esa es la invitación. Que nosotros entendamos en esta mañana que no nos podemos alejar de Jesús, porque como le dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.